Vale, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos desde tan temprano en este webinar. Nuestra intención es continuar dando algunas ideas sobre la posibilidad de evolución de la economía tanto global como local y en principio pues dar continuidad a los mensajes que en algún momento Sergio en una oportunidad anterior les envió. Iniciemos entonces hablando un poquito de lo que es el contexto internacional y de lo que puede traer en adelante esta coyuntura. Aquí simplemente queremos hacer es un resumen de los temas relevantes. Realmente el coronavirus tal vez fue el hecho que más va a generar un cambio de estructura a nivel global. Es un cambio que sin lugar a dudas, pues digamos, va a cambiar un poco la forma en la que operan las economías en este corto mediano plazo mientras se haya alguna cura. Realmente lo que queremos enfatizar también es un poco la manera en la que Colombia ha abordado este nuevo reto que ha impactado a nivel global. Desde las metodologías de política monetaria y fiscal hemos visto como que se conserva ortodoxia en el término de las respuestas y más adelante, digamos, vamos a profundizar al respecto y también vamos a hablar un poco sobre los niveles de algunos activos interesantes, en particular el dólar para ver un poco la perspectiva de ajuste que podría tener la economía ya después de que vemos realizado este choque. Entonces vamos a seguir un poquito más adelante. Iniciando con el entorno global, podemos ver que el coronavirus realmente fue un choque sin precedentes. Si bien al principio creíamos que tenía límites fronterizos y solo ocurría en China, realmente lo que vimos es que tuvo una expansión mucho más allá y realmente la puso a prueba todos los sistemas de salud a nivel global. Vemos que en principio las afectaciones se concentraron en Europa, después vimos en Estados Unidos escalando y en particular nuestros vecinos latinoamericanos, incluidos nosotros, estamos viendo cómo este problema y esta pandemia está escalando cada vez más, poniendo, como les decía al principio, retos sobre el sistema de salud que han generado pues respuestas bastante contundentes por parte de los gobiernos a nivel global y es tratar de cerrar un poco su economía. En este sentido, es como pensar que la economía es como un atleta o como cualquier otro deportista. Cada vez va aumentando sus capacidades, cada vez que entrena y se acostumbra, digamos, a andar a un cierto nivel. El coronavirus es como si, por ejemplo, le hubiera dado un calambre a ese atleta y de un momento a otro hubiera tenido una parada súbita. Esa parada súbita fue la orden de cerrar las actividades tal y como las conocíamos y tuvieron, digamos, un efecto negativo en todo ese estado de salud, digamos, del atleta completo que es la economía, viendo que en el primer trimestre del año economías como China, la europea, la estadounidense, incluso la colombiana, sufrieron una desaceleración de la actividad regular. Esto, sin lugar a dudas, pues pone retos en adelante porque si bien no sabemos en qué momento se va a hallar una cura, este nuevo atleta tiene que adaptarse a convivir con el virus y a tratar, digamos, de retomar algo de una vida normal, nueva, para seguir funcionando en adelante. Y en ese sentido, pues vale resaltar bastante que, el primer remedio que encontró la economía, y lo vemos en la diapositiva siguiente, fueron las respuestas de política por parte de bancos centrales y por parte de gobiernos. A este atleta que estaba en una interrupción súbita, los bancos centrales y los gobiernos le dieron un estímulo sin precedentes. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos expandió la liquidez que le daba a toda la economía. En una sola semana la subió en 2 billones de dólares, cuando después de la crisis de 2008 ese mismo incremento tomó aproximadamente 4 años. Entonces hagan de cuenta que la respuesta de política en este entorno, si bien para la crisis de 2008 fue abrir, digamos, como la llave de la liquidez, en este momento fue casi que abrir el tubo madre completo, viendo que la liquidez giraba o se daba a una velocidad sin precedentes y una cantidad, digamos, nunca antes vista. De igual manera, los estímulos fiscales están siendo sin precedentes, economías que se creían altamente endeudadas y casi que sin capacidad fiscal para actuar, están dando, digamos, más posibilidades para salvar tal vez las nóminas de los empleados, dar ayudas directas fiscales, impulso a garantías en créditos y demás. Y vemos, por ejemplo, en la parte de economías desarrolladas, que economías como Alemania, que usualmente se caracterizaba por ser muy juiciosa en sus temas fiscales, pues ha decidido incrementar su déficit. Misma historia para Estados Unidos, para Japón, para Italia y para todas las economías, incluso la colombiana.
Sin embargo, hay una realidad y es que ni estas dos instituciones a nivel global pueden reemplazar toda la acción que hace la economía como un conjunto. Digamos, Estados Unidos no puede reemplazar toda la actividad que hacen todos los estadounidenses, ni tampoco Alemania, y es por eso que es importante empezar a hablar de estrategias de reapertura de la economía. Si bien ya hemos visto que el coronavirus tiene ciertos patrones, en la realidad es que no tenemos certeza de que haya una cura en el corto plazo. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo este hecho o esta realidad está haciendo que las economías se adapten. Aquí, digamos, en las gráficas, lo que tenemos es un índice de medición de qué tan riguroso son las medidas de aislamiento en diferentes países. Vemos como, por ejemplo, China empezó antes en sus medidas de aislamiento y si bien ha empezado un proceso de relajar un poco esas medidas, pues todavía digamos que no las ha relajado completamente. La segunda ola, pues digamos, la lideran países europeos y en términos latinoamericanos estamos viendo que el virus todavía está escalando y que pese a que algunas medidas son un poco fuertes, el hecho de que no se cumplan está haciendo que, por ejemplo, en Perú ya lleguemos casi a los 100.000 casos, que Brasil tenga el número de muertes más alto en los días recientes, que, por ejemplo, Chile vuelva a entrar en cuarentena y vemos que las estrategias de reapertura están siendo pues retadas en principio por la capacidad de los sistemas de salud y segundo pues haciendo un llamado bastante grande a la necesidad de economías informales de seguir operando así tengamos digamos el virus presente todavía. Entonces en esta medida el mercado está bastante expectante sobre el éxito de estas reaperturas y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo los mercados a nivel internacional, si bien sufrieron un choque bastante fuerte en marzo, están recuperando parcialmente el terreno. Entonces aquí viene una de las lecciones más importantes y es que es mejor no tomar decisiones ni cuando uno está muy feliz ni cuando está, digamos, bastante estresado. Realmente las personas que hayan salido de alguna inversión a mitad de marzo, lo que hicieron fue realizar la peor pérdida posible en el corto plazo. Y si bien ahorita estamos viendo algo de recuperación y vamos, digamos, acotando esas pérdidas frente a lo que eran los valores de inicio de año, la realidad es que el camino es incierto y la palabra o la idea fundamental en estos momentos es de bastante volatilidad. Si bien estábamos diciendo que China está abriendo, que Italia está abriendo, que Francia está abriendo, no sabemos con qué tracción va a recuperarse la economía. De hecho, pues es bastante particular ver que China, por ejemplo, en su último dato dijo que la producción industrial creció 3% frente a un año atrás, pero lo que no vemos todavía es que las ventas minoristas, que es como la parte de la demanda, esté respondiendo de la misma manera. Esas ventas sí siguieron contrayéndose del orden del 12%. Entonces, como ven, ese atleta que está tratando de volver a coger forma, tiene una pierna que es la producción funcionándole y la otra que está un poquito rezagada, que es la parte de la demanda. Porque la realidad es que a nivel global vimos una afectación bastante grande del mercado laboral y de la confianza de los consumidores. Si esto, digamos, no compagina bien con todo lo que hemos visto de reanudación de la producción, pues al atleta le va a tocar entrenar mucho más duro para llegar al nivel que estaba antes de encontrarse con el COVID. Entonces ese es, digamos, uno de los riesgos bastante grandes en la economía. Nosotros en términos de pronósticos aquí lo tenemos incorporados a nivel global y para economías desarrolladas. 2020 va a ser un año de recesión generalizada, caídas bastante profundas y si bien el próximo año tanto para el globo como también para la región y en particular Colombia esperamos crecimientos mucho más altos, hay que tener en la cabeza que ese atleta no va a volver a correr de la misma manera que corría antes de que le diera el calambre o pues específicamente el coronavirus. Entonces va a ser un camino largo, un nuevo normal, una nueva forma de operar las economías que va a depender bastante tanto de los ajustes de la capacidad productiva, de los cambios tecnológicos, de la adaptación de las empresas y por otro lado de la recuperación de la confianza de los consumidores que están bastante golpeados en términos de ingresos, de mercado laboral y de incertidumbre, dado todos los retos que ha impuesto este virus. Eso sería un poco el contexto internacional. Ahora le voy a dar la palabra a Sergio para que nos cuente qué implica esto para Colombia y qué podemos esperar en adelante. Bueno, muchísimas gracias, Jackie. Lo que quisiéramos acá hacer es primero, como dice Jackie, mostrarles un poco qué es lo que está pasando internacionalmente, sobre todo porque puede ser una forma
bien interesante de mirar si nosotros estamos en la misma vía o tenemos cosas diferentes, porque el coronavirus llegó a Colombia un poco más tarde que a otros países, entonces ver lo que está pasando en otros países nos puede dar alguna luz y además analizar si nosotros podemos realizar las mismas o parecidas políticas para poder salir de esta crisis. Lo primero es que definitivamente el coronavirus nos mostró que cerrar la economía por poco más de una semana. La verdad es que en marzo tuvimos un encierro o una cuarentena obligatoria durante una semana, pero la verdad es que muchas de las empresas estuvieron cerrando desde antes. El 6 de marzo fue el primer caso. Entonces el DANE sí nos dijo, cuando publicó el dato del primer trimestre de crecimiento de la economía, que la verdad es que el encerramiento tuvo mucho más días parcialmente en marzo, y eso lo que hizo es que las ventas al por menor que venían creciendo alrededor de 6-7%, cayeran muchísimo. De nuevo, la parte de la demanda que habla, la pierna de este atleta, de la cual habla Jackie, se vio bien afectada, porque si nosotros estamos en la casa, nos queda muy difícil consumir, así quisiéramos, pero si después, además de todo, está en riesgo o no tenemos empleo, pues se nos complica todavía mucho más la parte del consumo normal como veníamos haciéndolo, sino que nos devolvemos de alguna manera a un consumo primario, y eso es lo que estamos viendo. Por eso las ventas al por menor cayeron tanto, pero además de todo se paró la industria. Entonces vemos la producción industrial cayendo de esa manera, a niveles que uno no se imaginaba antes que esto podía pasar. Mientras que esto todavía no está actualizado, pero la ocupación hotelera y la verdad es que el consumidor colombiano estaba cambiando hacia un consumo mucho más de servicios, un consumo más de turismo, y este tipo de cosas venía muy bien y de repente se pasó a cero. Entonces, lo primero es comenzamos a cambiar la canasta de consumo de los hogares. Y ahora consumimos muchos más bienes primarios, servicios como los que estamos consumiendo en este momento, internet y ese tipo de cosas para poder trabajar y comunicarnos de alguna manera, pero muy buena parte de la economía de la cual se estaba, digamos, desarrollando, de servicios afuera, de recreación y deporte, hotelería y turismo, todo este tipo de nuevo normal que teníamos de una economía que estaba yendo hacia esa tercerización, hacia esa parte de servicios, simplemente se paró. Entonces, eso es lo que estamos viendo, y además de todo eso nos permite ver qué tan duro le puede estar pegando a la economía esta cuarentena de estar encerrados más o menos, y que la economía esté cerrada más o menos en un 30%. Ahora, lo que toca ver es, bueno, esto ya es historia patria, digamos, en este momento una semana ya es historia patria. Entonces, ¿qué puede estar pasando de aquí hacia adelante? ¿Qué ha venido pasando? Estas tres gráficas me parecen supremamente interesantes, porque lo que me está diciendo es, mire, la verdad es que al inicio de la cuarentena la economía sufrió muchísimo, sigue sufriendo muchísimo, pero la reapertura gradual que estamos viendo nos está mostrando que cosas desde el lado de la oferta, porque estamos, si ustedes se dan cuenta, se están abriendo sectores de producción. Entonces, por ejemplo, la demanda de energía está comenzando a repuntar. Estamos muy lejos de lo que teníamos antes, pero si ustedes se fijan, la primera gráfica de la izquierda, se pueden dar cuenta que definitivamente la demanda de energía está mejor que hace una semana o 2 semanas, y como en este momento tenemos que vivir el día a día de alguna manera, entonces yo creo que hay que verla de esa manera, no mirar que cayó con respecto al año pasado, no, en este momento esas comparaciones no me parecen del todo válidas, sino más bien la línea diciendo, mire, con respecto a una semana está mejorando. Lo mismo la demanda por gasolina y de diésel.
definitivamente los sectores se están abriendo, mientras que la proyección de hotelería y turismo, esa sí se ve bien complicada porque es uno de los sectores que más se han visto afectados, porque seguramente nosotros en esta reapertura nos vamos a demorar mucho en poder volver a confiar en la resocialización y estar mucho tiempo con gente que no sabemos dónde ha estado antes, ¿cierto? Entonces, ese es el lado de la demanda que queda difícil. Por ejemplo, nosotros hacemos un ejercicio con los gastos, esto es todo lo que tenemos nosotros de Scotiabank Colpatria, los gastos de nuestras tarjetas de crédito de nuestros clientes por sectores. Y vemos cómo en marzo, por ejemplo, hubo, como todos vimos, comenzamos a comprar papel higiénico, se iba acabando el papel higiénico, la leche, los huevos, todo ese tipo de cosas, porque pues simplemente nos sobreestoqueamos de algunos bienes primarios, y ahí se ve como la montañita de finales de marzo de gastos en supermercados y en grandes superficies. Sin embargo, el gasto en el resto de los sectores simplemente se pasó o a la mitad o a cero. Entonces ahí es donde vemos realmente cómo nos está pegando en la economía esta cuarentena. Si bien en términos de aplanar la curva o de no tener problemas con los sistemas de salud está funcionando, ha sido un costo muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la demanda para la economía como un todo. Y además de todo ese sobrecompra que tuvimos de bienes primarios, pues ya compramos no sé cuántos paquetes de papel higiénico, eso sobra, digamos, entonces ya estamos normalizando ese consumo. Entonces, si normalizamos el consumo de bienes primarios, pero el resto de bienes sigue estando, digamos, deprimido, pues la economía en el segundo trimestre del año definitivamente va a sufrir bastante. Esto es lo mismo con tarjetas de débito, es algo muy parecido, y lo que estamos viendo entonces es que sí, de todas maneras hay luz a través del túnel. De alguna manera, como les mostrábamos, la demanda de energía, la demanda de gasolina, sí se está recuperando, y lo que vemos es que ayer, por ejemplo, el presidente nos dijo que si bien se extendía la cuarentena hasta el 31 de mayo, cada vez más sectores de la economía están abiertos para invertir, para producir. Ahora, ¿cuántos de esos van a recibir la demanda que recibían antes? Esa es la analogía que hacía Jackie, que está pasando en el exterior, también acá en Colombia. Vamos a ver cuánta gente va a comprar lo que comenzamos a producirnos, pero de esta manera lo que sí estamos viendo es que en el aislamiento total, más o menos el 40% de la economía estaba parado. Inició la reapertura, y la reapertura lo que hace es que más o menos un 20% adicional de la economía se abrió, y lo que vamos a ver es una reapertura gradual, con lo último siendo recreación y deportes, siendo hotelería y turismo y este tipo de cosas. Pero fíjense que sí estamos pensando en reabrir, que toca abrir la economía, sobre todo adelantándome un poco, porque la informalidad en Colombia es muy grande. Entonces acá es donde vemos, qué pena el cuadro que se ve relativamente complicado. Sin embargo, me parece importante que ustedes se fijen en los colores. Estos son los sectores de la economía por la cantidad, por cómo pesan, digamos. Entonces la agricultura, por ejemplo, pesa en toda la producción de un año 6.8%, la manufactura 13%, el comercio, transporte y alojamiento pesa casi el 20%. Eso lo que vemos es que en la primera etapa, que fueron 33 días, básicamente lo que estaba más cerrado de alguna manera era la construcción, pero es lo que eventualmente se tiene que ir abriendo, haciendo que para diciembre nosotros pensemos que, por ejemplo, la construcción tanto de edificaciones como de obras civiles esté abierta. Este es del lado de la oferta. Ya se está comenzando, ya por ahí alguna noticia llegó ayer diciendo que el 85% de las obras de construcciones ya están abriendo. Ahora, lo que pasa es que se están demorando mucho más en hacer todas las edificaciones, porque ahora pues con estos problemas de bioseguridad,
pues todo se ralentiza un poco. Pero la verdad es que sí estamos abriendo la economía. Si ustedes ven ahí, el 66% de la economía estaba andando en la primera etapa de la cuarentena, después vino la segunda etapa en abril, mayo, y ya el 74%. Seguramente a septiembre ya vamos a tener casi un 85, casi un 86% de la economía andando. ¿Quiénes son realmente los sectores que más se van a ver afectados? De nuevo, el comercio, los alojamientos, las actividades de desarrollos personales, porque además de todo, curiosamente, son las áreas, son los sectores de la economía que tienen más informalidad. Entonces, esas son, digamos, improductividades inherentes a la economía colombiana que hace que esa recuperación, primero, se vea, digamos, más afectada, pero segundo, que demore un poco más en coger tracción, de alguna manera. Sin embargo, es lo que se está intentando que coja tracción más rápido, porque la verdad es que el 48-49% de la fuerza laboral urbana es informal. Sin embargo, entonces, ¿qué estamos viendo? Esta es otra forma de ver más o menos lo mismo. Es que lo que más demorado va a ser en la recuperación va a ser en la parte de recreación y deporte, después el comercio y después la construcción. Lo otro relativamente se va a ir recuperando relativamente rápido. Sin embargo, lo que vemos es que si ustedes ven la caída, esa curva hacia abajo que se da, es mucho más grande de la curva hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una pérdida económica de todas maneras. Entonces, lo que vemos es que este año vamos a tener una caída en el crecimiento. Ahorita vemos cómo lo estamos calculando, pero la recuperación va a ser mucho más gradual. Y esa recuperación, sobre todo de la parte de esa pierna de consumo, esa parte de la demanda, se va a demorar mucho más y podemos llegar a una situación como teníamos antes de la COVID-19, por ahí en 2 o 3 años. Sin embargo, yo no contaría con eso, porque yo lo que creo es que, o nosotros lo que creemos, es que las relaciones sociales, las relaciones de los agentes van a comenzar a cambiar. Entonces, no necesariamente va a ser comparable, es algo así como pre-COVID y post-COVID. Las relaciones, la economía como un todo va a cambiar y tenemos que comenzar a entender que esas relaciones virtuales, trabajo de casa, la forma como vamos a relacionarnos entre nosotros, vamos a cambiar y sobre todo, si yo soy un empresario, o soy alguien que estoy invirtiendo, yo creo que tenemos que entender cómo es que este nuevo normal nos va a pegar en nuestro sector, porque a medida que entendamos cómo van a ser las nuevas relaciones sociales, seguramente nuestra empresa o nuestro sector se va a ver más beneficiado o no. ¿Cómo estamos calculando entonces nosotros qué puede pasar con el PIB? Como hay tanta, con la producción, como hay tanta incertidumbre, lo que vemos es simplemente cuántos días de aislamiento tenemos. Entonces tenemos ahí en la parte de las filas 30, 40, 50, hasta 90 días de cuarentena, digamos, y la severidad que tiene la economía. ¿Qué quiere decir esta severidad? Lo que teníamos en el cuadrito de arriba, donde veíamos que el 35% de la economía está cerrado, el 27% de la economía está cerrado, ese tipo de severidad frente a la producción es lo que estamos viendo. Y en este momento tenemos más o menos entre 50 días de encerramiento y la severidad puede ser 40-50%. Así las cosas, tenemos una caída del PIB en este momento entre 3 y 4% para este año, con una fuerte caída en el segundo trimestre del año, que es cuando la cuarentena dio muchos más efectos, donde abril sobre todo fue el mes donde sufrimos más del encerramiento de la economía. Pero este cuadrito nos gusta bastante, simplemente porque primero muestra la incertidumbre tan importante, porque no sabemos realmente cómo va a ser la gradualidad de apertura de la economía, pero adicionalmente sí muestra, digamos, relaciones entre la cantidad de días que dejamos de estar afuera produciendo y consumiendo y la severidad de esto. Entonces los invitamos, esto puede ser lo que ustedes, es posibilidad de cada uno. Si ustedes deciden que la cuarentena va a durar 60 días, pero la severidad no es tan grande, de 30%, de 40%, pues ahí están los números. ¿Cómo se hace esto? Simplemente suponiendo cuánto cuesta un día en la economía de un año, en la producción de un año.
Pero para el próximo año también vamos a tener que pensar en eso. Si hay incertidumbre para este año, imagínense para el próximo. Lo que estamos viendo, este gráfico, esta diapositiva es más complicada de lo que realmente es. Se ve más complicado de lo que realmente es simplemente cuánto estamos pensando nosotros realmente que se pierde definitivamente de la economía y cuánto vamos a llegar, cuánto nos vamos a demorar en llegar a ese nuevo largo plazo. Lo que pensamos nosotros en este momento es que la pérdida está entre 4 y 5% y nos vamos a demorar más o menos 2 años o algo de ese estilo, y por eso creemos que el próximo año la economía puede crecer alrededor de 3.6%. Pero acá quiero ser bien claro, tenemos luz a través del túnel. Creemos que el segundo semestre de este año va a comenzar la recuperación gradual de la economía. Sin embargo, si nosotros pensábamos que este año la economía debe crecer más de 3% y va a terminar cayendo entre 3 y 4%, realmente la caída es más o menos 7%. Entonces, una recuperación de cerca del 4% no alcanza a compensar lo que se perdió. Por eso es que es bien importante entender este nuevo normal y entender las nuevas relaciones, porque de esa manera podemos tomar de alguna manera ventaja hacia lo que viene de aquí en adelante. Por desgracia, uno de los insumos o de los sectores más importantes de la economía que pensamos que va a tener mucho afectación, o la está teniendo definitivamente, es el empleo. Nosotros pensamos que para el final del año 2.7 millones de personas van a perder el empleo. Eso es más o menos el 10% de la población económicamente activa, de la población que está buscando o tiene trabajo, y eso es bien importante, porque eso lo que quiere decir es que el desempleo va a ser alto, y por eso lo que vemos es que las políticas públicas van encaminadas hacia intentar que se pierda el menor número de empleos. Mientras tanto, lo que vemos es que como cambió la canasta de consumo, entonces los alimentos van a tener unos precios relativamente altos, pero el resto de los precios de la economía se van a mantener o van a bajar inclusive un poco. Así, la inflación como un todo no vemos que sea un factor relevante en términos globales, y se va a mantener alrededor de la meta del Banco de la República, que es 3%. Ahora, ¿cómo es que estamos viendo? Yo quisiera tomarme los últimos 2 minutos para contarles cómo estamos viendo las políticas públicas. Las políticas públicas es, primero, el Banco Central lo que hizo es garantizar que el sistema de pagos, que todos los que hacemos transacciones en la economía, así sean mucho menos, las podamos hacer. Entonces dio fuerte liquidez al sistema financiero. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos tranquilos y tuviéramos toda la plata necesaria para poder hacer nuestras transacciones. Eso me parece que fue bastante exitoso, sigue de esa manera, y yo creo que es como además lo hizo todo el mundo, para que esto no se convirtiera en una crisis financiera. Imagínense que entonces nosotros fuéramos a hacer las transacciones y por algún motivo, porque todos queremos la liquidez, no hay cómo hacerlas, porque no hay el dinero necesario en la economía para hacer las transacciones. El Banco Central lo primero que hizo fue dar toda la liquidez necesaria. Esa fue la primera cosa. No tiene que ver con recuperar la economía, sino como mantener en el movimiento lo poco que se está haciendo, y eso fue exitoso. Después comienza a bajar la tasa de interés el Banco Central, para que después de que salgamos de la crisis haya como un incentivo a comenzar a reactivar todo, tanto desde el punto de vista del consumo como desde el punto de vista de la producción. Por eso pensamos que el Banco de la República en este momento está en 3.25, va a llegar hasta el 2.50. Pero realmente, si ustedes ven, como el problema es de empleo, como el problema es que estamos encerrados y no podemos consumir, la verdad es que en el mundo nos hemos dado cuenta que el punto es de política fiscal. Entonces, lo que hizo una política fiscal relativamente ortodoxa es no hacer mucho caso frente a lo que otros países están haciendo, que es hacer gasto de alguna manera el total necesario, que después veremos qué hacemos,
No, en Colombia no se está haciendo de esa manera por dos razones. Primero, porque tenemos un sistema bien ortodoxo y segundo, porque ya estamos muy endeudados. Comenzamos el choque con una deuda PIB de cerca 50%. En Perú, por ejemplo, que hicieron un programa fiscal muy importante, la deuda PIB es de 22%. Nosotros tenemos más del doble que ellos. Entonces no se puede hacer todo este tipo de políticas contracíclicas o de apoyo al consumo tan agresivas. Entonces lo primero que se hizo fue pedir prestado de algunos fondos de ahorros que se tienen para futuros gastos y se creó un fondo y el primer programa que se dio fue precisamente de ahí. Después se le pidió plata a los multilaterales. ¿Qué son los bancos multilaterales? Son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estos bancos que lo que hacen es prestarle a los gobiernos a una tasa bastante modesta, digamos. Y con eso en este momento tenemos más o menos un déficit fiscal de 6.1% para este año. Seguramente nosotros pensamos que puede ser un poco más, pero eso lo que está pasando es que los mercados en el mundo están diciendo, mire, estos señores de Colombia están intentando salir, digamos, gradualmente del confinamiento, pero además de todo están siendo relativamente responsables. Entonces, eso ha sido relativamente positivo. Sin embargo, nosotros pensamos que el déficit fiscal debe ser más grande y eventualmente va a haber más endeudamiento. Ahora bien, lo otro, para darle la palabra de nuevo a Jackie para hablar de un tema que seguramente a ustedes les interesa mucho, que es la tasa de cambio, es la primera y fundamental fuente de para qué se necesitan dólares en la economía. Se necesitan dólares en la economía colombiana, a diferencia de otros países, pero en la economía colombiana, para hacer transacciones con el exterior, exportaciones, importaciones, o para mandar remesas a familiares en el exterior, o para recibir remesas de familiares en el exterior. Ese tipo de cosas son las que se usa para las cuales se demandan dólares o moneda extranjera. Resulta que las exportaciones en Colombia han caído y van a seguir cayendo porque el precio del petróleo cayó a niveles pues muy bajos. Vimos, por ejemplo, el WTI en precios negativos por 2 días. En este momento está repuntando, pero la verdad es que los ingresos por dólares de las exportaciones han venido cayendo. Pero también definitivamente han venido cayendo y van a seguir cayendo las importaciones. ¿Por qué? Porque como nosotros no podemos consumir, tenemos problemas de que estamos confinados y además de todo hay muchos más desempleados. Entonces la demanda por esas importaciones también cae, haciendo que no se necesiten tantos dólares en este momento. Y por eso la caída de las exportaciones se netea un poco con la caída de las importaciones. No quiere decir que no necesitemos, que no va a haber déficit de alguna manera de dólares. Nosotros siempre tenemos déficit de la balance, de la cuenta corriente, o sea, nuestras exportaciones siempre son menos que nuestras importaciones, pero este año en dólares seguramente esas necesidades van a ser menores. Y el punto es de dónde las vamos a conseguir. El año pasado, por ejemplo, ese déficit fue de cerca de 14 billones de dólares. Este año estamos calculando que puede ser entre 9 y 10 billones de dólares, pero de todos modos hay que conseguirlos. Por un lado, tenemos inversión extranjera directa que ya ha entrado por cerca de 3 billones de dólares. Por otro lado, tenemos un endeudamiento de las empresas privadas y del sector público que ya está, que es más o menos de 3 a 4 billones de dólares, pero todavía hace falta. Entonces, por ahí es que nosotros recibimos de alguna manera con beneplácito que el gobierno haya dicho que el excedente de endeudamiento que necesita esta economía lo está haciendo con organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque los organismos multilaterales están afuera y nos prestan en dólares. Entonces, ellos tienen que traer esos dólares a la economía, monetizarlos, dárselos, digamos, de alguna manera, vía el sistema financiero hacia los importadores para que ellos puedan financiar sus importaciones. Y así se mantiene más o menos equilibrada la demanda y la oferta de dólares. Por eso es que si vemos que el déficit en cuenta corriente cae un poco, sigue alto con respecto a lo que es la economía, de todas maneras, alrededor de 4% del PIB, pero en este año, por lo menos, ese está financiado
a diferencia de otros años que fue con inversión extranjera directa, es decir, la gente viniendo a invertir en Colombia, pensamos que es con endeudamiento externo para financiar todos los programas sociales que el gobierno ha anunciado. Ahora le doy la palabra a Jackie para que les hable por último de la tasa de cambio. Sí, ya para cerrar un poco este webinar, vamos a hablar un poquito de la tasa de cambio, recordando pues en principio qué es una tasa de cambio. La tasa de cambio es simplemente el precio de una divisa en términos de otra. En este momento pues hablamos, es el precio del dólar en términos de pesos y este precio, al igual que muchos otros precios en la economía, se va a mover en términos de la oferta relativa que tengamos en la economía de dólares. ¿Qué ha sucedido recientemente? Pues al igual que muchos activos de riesgos a nivel internacional, se ha visto, digamos, una desvalorización de estos activos de riesgo. El choque, digamos, de la pandemia del coronavirus ha hecho un incremento, ha hecho que se haya incrementado bastante la incertidumbre, y cuando la gente, digamos, está asustada, cuando recibimos, digamos, un choque no esperado, pues la primera reacción es tratar de refugiarse, y todo eso se refleja en una desvalorización de los activos de riesgo. En particular vimos el peso colombiano pasando de este número 1 hasta el número 3 en cuestión solo de algunos días, con una volatilidad bastante fuerte y con un impacto bastante grande. Sin embargo, ya cuando empezamos a entender un poquito que este problema tiene tal vez un horizonte más allá de lo que vivimos en ese momento, que pese a que va a demorarse la cura, hay alguna manera de que las economías vuelvan a estar andando y que nos vamos ajustando, digamos, a un nuevo equilibrio, estamos viendo que pasamos del estado 3 a 4, que es como una pequeña corrección. Nosotros creemos que en adelante, en la siguiente diapositiva podemos ver un poco más nuestra perspectiva de tasa de cambio. Esa corrección continuará, y si bien no va a ser a los niveles que teníamos antes del choque, sí va a notarse frente a los niveles más estresados que tuvo la tasa de cambio. Y aquí me quisiera detener sobre qué factores analizamos para estar pensando que el dólar puede bajar. En principio, como les decía, es un precio, entonces va a depender de la cantidad de dólares de la economía. Una fuente de dólares es el comercio internacional, entonces una parte del modelo involucra precios del petróleo, siendo este el principal fuente o generador de divisas, junto con otro, digamos, cierre de la balanza de pagos que les explicó Sergio previamente. Por otro lado, pues también el precio de los activos incorpora el precio del riesgo, y es que a nivel global, como vemos, si bien al principio hablábamos que los bancos centrales expandían mucho su liquidez, que las políticas fiscales estaban agresivamente presentes tratando de reactivar la economía, lo cierto es que los mercados todavía siguen nerviosos y que están incorporando mayor posibilidad de riesgo, porque, diciendo la verdad, no sabemos en qué medida la economía se vuelve a recuperar, en qué velocidad, ni tampoco cuál va a ser ese nuevo estado de la nueva economía. Y mientras esa incertidumbre prevalezca, pues el precio de los activos incorporará una prima de riesgo mayor. Por otro lado, pues también tenemos, digamos, medidas de referencias como de choques aleatorios, de cosas que no podemos manejar, y eso es por lo que nos mide la barrita gris que tenemos aquí presente. Es decir, tenemos digamos, un pronóstico central, pero pues puede haber volatilidad que no podemos medir por el modelo, y de ahí que la incertidumbre se hace más grande a lo largo de los plazos. Lo que estamos viendo para esperar que la tasa de cambio pueda, digamos, normalizarse un poco hacia los 3.650, 3.700, es el hecho de que el precio del petróleo podría estabilizarse alrededor de los 30, 35 dólares barril. De hecho, ya hemos visto que con la reapertura nuevamente de China, la demanda de petróleo está presente, y pese a que hay todavía un exceso grande de oferta de petróleo a nivel global, pues el precio está mostrando esa reactivación de demanda, y si esto persiste en el tiempo, pues la tasa de cambio tendrá algo de ayuda por esa vía. Y en segundo lugar, es que si bien empezamos con una incorporación de riesgos bastante grande, en la medida en que la gente aprenda a convivir en este nuevo normal, en el que tal vez nos toque estar un poco más distanciados por un tiempo más prolongado, realmente los niveles de riesgo que se van a incorporar en los precios podrían ser un poco más bajos. Es por eso que en nuestro supuesto para la tasa de cambio de aquí a final de año es de una apreciación, es decir, el peso, o tendremos que dar un poquito menos de pesos por cada dólar, si esta situación se normaliza un poco. Sin embargo, fíjense que este nivel de equilibrio, 3.654 como puntual, y digamos el rango que estamos contemplando, es un poco más alto de lo que ya habíamos visto en términos de equilibrio, o lo que estábamos esperando al principio de año.
y es que las cosas cambiaron. Llevamos a un nuevo normal, hay incertidumbre sobre la manera en la que la economía se va a recuperar, y mientras esta incertidumbre persista, pues vamos a ver mercados volátiles, un día, digamos, bastante animados pensando en una cura y otro día, digamos, desanimándose un poco por resultados macro débiles. Eso mismo le puede ocurrir a la tasa de cambio, es volatilidad y un nivel de equilibrio algo más alto, porque este nuevo normal, como les decía, el atleta después del coronavirus no va a volver a correr como corría antes inmediatamente. Se va a tomar, digamos, un proceso un poco más largo, y mientras este proceso se toma, los precios de los activos incorporan ese deterioro en ellos. Entonces es por eso que la tasa de cambio tendría un nivel de equilibrio un poco más alto, pero sí se ubicaría en niveles más bajos de los que estamos viéndolos hoy en día. Eso sería, digamos, como para concluir un poco la idea de los activos.